Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. ¿Qué es lo que nos dice el quinto artículo del credo? Uno solo. Eso está en el catecismo. ¿Qué es lo que estamos celebrando? La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El quinto artículo del credo nos dice: y resucitó de entre los muertos. San Lucas, en el capítulo 24, versículo 34, nos dice: el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Ha resucitado realmente. Amados hermanos y hermanas, el Hijo de Dios no ha quedado para siempre encerrado en el sepulcro. La muerte no ha ejercido por algún tiempo imperio sobre él, sino para que el triunfo del Salvador fuese más completo y glorioso. Si Jesucristo murió, también ha resucitado, y ya no hay que buscar entre los muertos al que está vivo, y es la fuente misma de la vida. El sepulcro vacío, la mortaja doblada, la consternación de los guardas y sus mismas declaraciones, la confusión de los judíos, los esfuerzos que hacen estos para ocultar el prodigio de la resurrección del Salvador, el testimonio de los ángeles que están junto al sepulcro y lo anuncian a sus discípulos, forman, amados hermanos y hermanas, una prueba auténtica de este glorioso triunfo. Los apóstoles irán publicando por toda la tierra que su Maestro ha resucitado, pero no lo harán hasta después de haberlo visto con sus ojos y tocado con sus manos, y después de haberse convencido por sí mismos con la más dichosa experiencia. A pesar del infierno y de la sinagoga, a despecho de la infidelidad y del ateísmo, la iglesia estará eternamente en posesión de la verdad, y todos los fieles que se regocijan con esta grande nueva que Dios ha señalado en los decretos eternos, para que fuese como el día de la gloria de Jesucristo, su Hijo, y de la libertad y salvación de los hombres. Esta importante verdad, amados hermanos y hermanas, que nos propone el símbolo de los apóstoles como uno de los principales artículos de nuestra fe, viene a ser el fundamento de toda la religión cristiana. Y por lo mismo, el Todopoderoso ha fortalecido esta base del cristianismo con pruebas incontestables, por las cuales veremos que no hay verdad que esté mejor demostrada que la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicen los textos sagrados que Jesucristo resucitó al tercer día después de su muerte, como lo había anunciado. Habiendo muerto el viernes, resucitó el domingo, que era el día de Pascua, fiesta que llama la iglesia la fiesta de las fiestas y la solemnidad de las solemnidades. No sabemos positivamente a qué hora resucitó Jesucristo. El Evangelio dice solamente que sucedió. Marcos 16:2. El primer día de la semana antes de salir el sol. Jesucristo resucitó por su propio poder y virtud, sin que la piedra sellada ni ningún otro obstáculo pudiesen impedir la resurrección de su glorioso cuerpo, que salió del sepulcro como de las entrañas de su madre, sin romper los sellos. Esa resurrección de Jesucristo es por sí misma una prueba manifiesta de su divinidad. No hay en la naturaleza ningún principio de resurrección, ni tiene el hombre virtud para resucitarse a sí mismo. Dios se ha reservado este poder inherente a su omnipotencia. Jesucristo
Fue crucificado por efecto de la flaqueza de nuestra naturaleza, a la que se ha dignado someterse. Pero ahora ha vuelto de entre los muertos por su propio poder. Yo me he resucitado, dice por medio de su profeta. Salmo 138, versículo 18. Y estoy todavía en su presencia. Mas, para que no quedase ignorada esta resurrección, y que los mismos soldados de los judíos que guardaban el sepulcro viniesen a ser testigos de este prodigio, bajó del cielo un ángel resplandeciente, hizo temblar la tierra y derribó la piedra que cerraba la entrada del sepulcro, a fin de que todos pudiesen ver que ya no estaba allí Jesucristo. El resplandor del ángel causó tal espanto a los guardias que cayeron en el suelo como muertos. Algunos de ellos fueron a dar noticia del suceso a los príncipes de los sacerdotes, los cuales les prometieron una fuerte cantidad de dinero para que publicasen que mientras estaban ellos dormidos, habían venido los discípulos de Jesús y se habían llevado su cuerpo. Mira, miserable engaño, exclama San Agustín. Extravagante falsedad. Si los guardias estaban despiertos, ¿por qué no lo impidieron? Y si estaban dormidos, ¿qué es lo que pudieron ver? Y si no vieron nada, ¿qué es lo que pueden declarar? La impostura se descubre por todos lados. Ni el mismo Pilatos le da ascenso, porque en la relación que envió al emperador Tiberio de lo que había sucedido, se expresaba, dice Tertuliano en su apología en el capítulo 21, en un lenguaje semejante al que hubiera empleado un cristiano. Además de esto, ha querido Dios que la resurrección de su amado Hijo, punto fundamental de nuestra fe, estuviese apoyada con pruebas y testimonios irrecusables. Las figuras más expresivas y las más claras predicciones habían preparado a los judíos a este portentoso acontecimiento, y el mundo quedó convencido de él a vista de testimonios irrefragables que solo puede contradecir la incredulidad más insensata y obcecada. Diremos una palabra acerca de las figuras. El león de Judá que se queda dormido y que se despierta cuando quiere, no nos señala de una manera admirable aquel que ha podido dar su vida y volverla a tomar a su voluntad. Isaac, que sobrevive a su sacrificio y que después de una muerte misteriosa fue la estirpe del pueblo de Dios, no representa a Jesucristo resucitado, que muere para volver a la vida y que en su muerte halla el origen de la más abundante fecundidad. La resurrección del Salvador también está figurada en la prosperidad de Jacob después de sus penalidades, en el estado glorioso de José después de su salida de la prisión, y más claramente todavía según la explicación del mismo Jesucristo en San Mateo 12:40, en la maravillosa salvación de la vida de Jonás, que habiendo sido arrojado al mar para aplacar la tormenta, lo tragó un pez monstruoso, en cuyo vientre estuvo encerrado 3 días, pasados los cuales salió sano y salvo a anunciar a los infieles, a los ninivitas, los juicios de Dios. Además de estas figuras, que eran unas vivas profecías, hay las más predicciones de los profetas que habían vaticinado la resurrección de Jesucristo mucho tiempo antes de su venida, y el mismo Salvador la había anunciado muchas veces antes de su muerte. Solo referiré algunas de estas profecías, deteniéndome principalmente en las de David, que han sido citadas por los apóstoles. Yo me dormí, dice el Mesías, por boca de David, y me entregué a un profundo sueño, y me levanté porque el Señor me tomó bajo su amparo. Él mismo
dice el profeta Oseas, nos volverá la vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos en su presencia. Preparado está su advenimiento como la aurora, y el Señor vendrá a nosotros como la lluvia de otoño y de primavera sobre la tierra. David predijo también que Dios nos permitiría que su santo experimentase la corrupción, y que no abandonaría su alma en el infierno. Ve aquí las palabras de San Pedro sobre este pasaje, por efecto de las cuales se convirtieron 3,000 judíos y recibieron el bautismo. Hermanos míos, dice San Pedro, permitidme que os diga con toda libertad y sin el menor recelo, el patriarca David muerto está y fue sepultado, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que uno de su descendencia se había de sentar sobre su trono, previendo la resurrección de Cristo, dijo que ni fue detenido en el sepulcro, ni su carne padeció corrupción. Este Jesús es a quien Dios ha resucitado, de lo que todos nosotros somos testigos. San Pablo dijo casi lo mismo sobre esa profecía de David a los judíos reunidos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Los profetas Isaías, Daniel, Zacarías, que predijeron que el Mesías sería entregado a la muerte, anunciaron también su resurrección. Y sin la verdad de este misterio, ¿cómo se podrían conciliar los caracteres que los profetas atribuyen al Mesías? En su vida mortal no es más que una humilde planta que brota como una raíz en tierra árida. Pero en la gloria de su resurrección es aquel árbol corpulento cuya sombra y protección son la esperanza de todas las naciones. En su vida mortal le vemos herido, humillado y objeto de desprecio para los hombres, pero en su resurrección se le reconoce por Rey de la Gloria. Con razón, pues, reprende a los discípulos de Emaús, que estaban vacilantes acerca de la fe de su resurrección, diciéndoles que eran necios y tardos de corazón en creer lo que anunciaron los profetas. Y empezando por Moisés y discurriendo por todos los profetas, les interpretaba en las Escrituras los lugares que hablaban de él. No podía anunciarse con más claridad la resurrección, ni podía ser mayor el esmero con que había preparado a sus apóstoles y a todos los judíos a la fe de este milagro. Destruid, dijo Jesús, este templo, y yo en 3 días lo reedificaré. Él les hablaba de su cuerpo, que era el verdadero templo de la divinidad. Así como Jonás, decía también Jesús, estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. En otra ocasión les dijo que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuese muerto y que resucitase a los 3 días. Los apóstoles, habiendo visto en su pasión y en su muerte el cumplimiento de una parte de estas extraordinarias predicciones, debían esperar con entera fe este glorioso acontecimiento. Oh, amados hermanos, oh admirable providencia divina, que sabéis convertir en bien hasta el mismo mal de una manera tan maravillosa. Las dudas que concibieron los apóstoles en ofensa vuestra redundaron en nuestro beneficio, pues a causa de su indecisión en creer fue menester convencernos con pruebas ciertas, y su misma incredulidad sirvió para fortalecer nuestra fe de una manera invencible. Así lo dice un santo sacerdote. Así sucedió en efecto, pareciéndoles que era un delirio lo que Magdalena y sus compañeras les dijeron de la resurrección de Jesús y de la aparición de los ángeles. No quisieron creerlo. Perseveraron en esa incredulidad hasta que vieron con sus propios ojos al Señor resucitado.
o por mejor decir, no quisieron convencerse mientras no hubiesen tocado con sus manos las llagas del Salvador. Se lo permitió Jesús, y en efecto lo hicieron así. Lo han visto, han conversado con él, y en una ocasión se dejó ver más de 500 personas. Lo han visto, no una vez, sino muchas veces en el espacio de 40 días. Han bebido y comido con él para que se convenciesen de que su nuevo estado no había alterado en nada la naturaleza de su carne. Cuando se imaginaban que lo ven, cuando lo ven es un espíritu, Jesucristo les dice: mirad y tocad y considerad que un espíritu no tiene carne ni huesos, como vosotros veis que yo tengo. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.